Amoladoras y disco de cortes. Vamos a analizar unas cuestiones con respecto a la seguridad y funcionamiento de los discos. Acá tengo, a propósito, armado una amoladora de 4 pulgadas y media con un disco de 7 pulgadas. Vamos a analizar el por qué no de esta situación y por qué utilizar en su forma correcta. Veamos las características de los discos o qué nos dicen los discos. En un disco comercial puede estar la marca, el origen, alguna característica del nombre, puede estar ISO, puede estar algunas certificaciones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que me está determinando aquí en sus medidas y en las características de funcionamiento. Habla de características 7 pulgadas, 180 milímetros, 1,6 en espesor y 22,2. Aquí empieza en ese 22,2 lo que provoca que situaciones como esta se repitan. 22,2 habla de esta medida del disco, ¿sí? De su eje, que coincide el de 4 pulgadas y media, el de 7 y el de 9, 22,2 o 7 octavos. Por eso puedo poner un disco de 7 en una amoladora de 4 y medio. Ahora vamos a analizar el por qué no lo puedo hacer. Cuando hablamos de 8500 RPM, que viste este disco de 7 pulgadas, es porque la máquina con la que tengo que trabajar tiene que tener 8500 en su eje para poder garantizar la velocidad del disco a 80 metros por segundo. Quiere decir que un punto de este disco, si yo estableciera un punto imaginario, se va a mover 80 metros en un segundo. En un segundo se va a desplazar 80 metros. Eso me está diciendo 80 metros por segundo. 8500 me pide que el eje sea esto para poder garantizar esa velocidad. ¿Qué pasa? La amoladora de 4 pulgadas y media gira 11.500 RPM promedio. Puede girar entre 10 y 12.000 RPM. Por eso no puedo colocar un disco de 7 porque lo llevaría a una velocidad final mucho más alta a la cual el disco está preparado. Y en esto, ¿qué va a pasar? Yo cuando intente cortar o en algún momento del corte, se puede fracturar este disco y salir despedido. Imagínense que ya es un riesgo que un pedazo de disco salga a 80 metros por segundo. Imagínense si yo, además de eso, lo llevo a mayores vueltas. Vamos para este lado, donde tengo un disco correctamente colocado. Tengo unas revoluciones propias de la amoladora de 4 pulgadas y media de promedio 11.000 RPM, un disco que me pide como máximo o que admite hasta 13.300 RPM, velocidad máxima 80 metros por segundo. El disco tiene 115 por 1 milímetro por 22,2.